Buenas noches. En esta clase vamos a explicar con un ejercicio práctico el llenado del libro de compras y ventas IVA. Para esto tenemos que tener instalado el módulo Facilito de Impuestos Nacionales. Entonces acá ya en la computadora tenemos instalado ese módulo. Vamos a ingresar al Facilito para poder registrar ahí los libros de compras y ventas IVA. Primero vamos a crear un usuario. Muy bien, continuamos. Que tenga un NID. Este sistema nos permite registrar los libros de compras y también el formulario 110 para los contribuyentes que son dependientes, ¿no? En este caso vamos a registrar a un contribuyente que tiene NID. Ya, ese es el NID y vamos a anotar la razón social y le vamos a decir que no queremos contraseña. La dirección 200. Siguiente. Entonces ya hemos registrado al contribuyente. Dice: mire, felicidades, usted ha registrado un nuevo usuario. Finalizar. Ahora vamos a entrar ya al usuario. Este es el que hemos creado. Entonces ingresamos. Vamos a explicar el contenido del libro de compras y ventas IVA. Antes de proceder al registro propiamente del libro, vamos a explicar qué es lo que se debe ir, transcribiendo a estos libros. Por eso hemos hecho un clic en esta parte donde dice formulario 2950, libro de compras y ventas IVA. Entonces ahorita el sistema de abrir los libros. Muy bien. Entonces en esta primera parte anotamos el periodo, el año y el mes. Para nosotros va a ser mayo. Ya, entonces está estructurado de dos formas: libro de compras y libro de ventas, ¿no? Entonces el libro de compras tiene dos formatos, uno el formato estándar y otro que son las notas de crédito y de débito. Este formato estándar es el que todas las empresas utilizan. Mediante este formato se envían sus libros a impuestos nacionales, o sea, es un formato general. Este contiene la fecha de la factura, NIT, el nombre o razón social, número de la factura, DUI, número de DUI. La DUI es el documento único de importación cuando es una póliza, ¿no? Número de autorización de la factura, importe total de la compra, etc. Todos estos campos se puede ir registrando manualmente aquí, ¿no? En nuestro caso vamos a hacer la importación directamente de un libro Excel, que es más sencillo. Entonces anotamos los datos en Excel y después vamos a transcribir al módulo del Facilito. Ya, entonces esto es para las compras estándar, ¿no? Todas las empresas utilizan este libro. Las notas de crédito y notas de débito. ¿Qué son las notas de crédito y notas de débito? Son documentos, son valores que emite impuestos nacionales. Cuando ocurre, por ejemplo, que se tiene que hacer la devolución de una parte del crédito fiscal, por ejemplo, por haber hecho una compra a la otra empresa, si se le está devolviendo, devoluciones sobre compras, devoluciones sobre ventas, etcétera. Entonces, esos montos que se van a devolver también tienen que devolverse tanto el crédito fiscal como el débito fiscal. Entonces, para esas ocasiones se debe utilizar esta parte, ¿no? Ya. Entonces, esa es la explicación de los libros de compras. Libros de ventas.
Entonces tiene aquí estas modalidades. Modalidad estándar. La modalidad estándar es aquel libro que utilizan todas las empresas que envían sus libros a la página de impuestos nacionales. Entonces es el libro común. Está la fecha de la factura, el número de la factura, el número de autorización, el estado que tiene la factura, si es válida, etcétera, ¿no? Si es anulada, todo eso, el NID del cliente, todo eso. Entonces también podemos ir anotando uno por uno aquí, o también se puede importar del libro Excel, ¿no? Entonces esa es la primera modalidad. La segunda modalidad, estaciones de servicio. Entonces este libro solamente utilizan las estaciones de servicio, es decir, donde venden gasolina, diésel, etcétera. ¿Cuál es el motivo? Porque ahora ya viene, digamos, por separado, porque las facturas de las estaciones de servicio contienen diferentes datos. Miren, por ejemplo, tiene fecha de la factura, el número de la factura, autorización, el estado, el NID del cliente, razón social, importe, los descuentos. Seguimos viendo hacia la derecha, miren, importe base para el débito fiscal, el código de control, miren, ya viene el número de placa. Después viene el país de origen de la placa, tipo de envase, puede ser en bidón, etcétera. Tipo de producto, puede ser gasolina, diésel, ¿no? Entonces todos esos datos tienen que también informarse mediante este libro, ¿no? También conocemos que existen placas que son del exterior, ¿no? Argentina, Chile, etcétera. Entonces se tiene que ir anotando en este libro. ¿Ya? Entonces para estaciones de servicio. Otra modalidad dentro del libro de ventas es el libro de ventas agrupadas. ¿Cuáles son aquellas ventas agrupadas? Por ejemplo, si tenemos una actuación de un grupo musical o un partido de fútbol, por ejemplo, las facturas que se emiten en estas actividades, o sea, son las mismas, o sea, o sea, son preimpresas, no tienen nombre o razón social del cliente, ya tiene una fecha para todas las facturas, ¿no? Entonces son preimpresas, la numeración, etcétera, ¿no? Entonces, por eso se denomina agrupadas. Miren el módulo de agrupadas, aquí anota fecha de la factura, dice número de factura, o sea, por decir, del número 1 al número 1000, por ejemplo, ¿no? Entonces es más fácil registrar estos libros porque ya se va agrupando, digamos, por fechas, ¿no? Ahora, si la actividad tiene una sola fecha, entonces todo va a ir a un solo día, ¿no? Por ejemplo, las empresas que venden gas en camiones, en garrafas, entonces también utilizan facturas preimpresas ya como boletos. Entonces el libro se va a ir anotando, digamos, en forma mensual de qué número de factura a qué número de factura, el número de autorización, el estado, el importe, etcétera, ¿no? Esas son las facturas agrupadas. Reintegro. ¿Qué es un reintegro? En tema impositivo. Si una empresa ha comprado, por ejemplo, 50 quintales de azúcar, ha comprado, entonces por la compra que ha hecho le han emitido una factura, ha utilizado el 13% de crédito fiscal, se ha beneficiado. Entonces, si esta empresa que ha comprado los 50 quintales quiere hacer una donación, digamos, a un hogar, entonces tiene que hacer la donación y también tiene que devolver el crédito fiscal que se ha beneficiado en su momento. Entonces, para eso van a utilizar las notas de reintegro, ¿no? O sea, en ese caso se utiliza esto.
Y también, como en el caso de las compras, las ventas también tienen notas de crédito y de débito. Hemos explicado ya a qué se refiere, ¿no? Entonces, esa es la explicación rápida del contenido de los libros de compras y de ventas. Ahora vamos a transcribir aquí, vamos a importar del Excel directamente los datos aquí al facilito. Entonces, para eso yo ya tengo aquí registrado en una tabla Excel las ventas y las compras. Entonces, ¿cómo hago? Voy a copiar todos los campos en primera instancia del libro de compras. Miren, aquí está el libro de compras. Voy a copiar al facilito. Entonces aquí, miren, el libro de compras. Entonces voy a copiar acá. Para copiar voy a hacer un clic derecho aquí en esta casilla donde dice fecha. Ya, entonces aquí estoy en libro de compras en estándar, ¿no? Entonces fecha, hago un clic derecho, un clic derecho aquí en fecha y digo pegar desde el Excel. Está, miren, entonces está cargando, se ha cargado correctamente. Quiere decir que no tiene errores el libro. Es decir, hemos copiado facturas, NIT, etcétera, número de autorización, todo eso en forma correcta. Por eso dice se cargó correctamente. Aquí ha cargado, miren, automáticamente. Pero para poder estar seguro de que todos estos datos están bien, aquí voy a hacer un clic en validar. Entonces también, miren, se ha validado correctamente los libros. Aceptamos. Bien, entonces nuevamente me voy a ir al Excel y ahora ya voy a copiar la información de los libros de ventas. ¿Ya? Entonces eso ya previamente yo he ido transcribiendo. Entonces voy a copiar control C y me voy a venir aquí a ventas, a libros estándar. Entonces hago un clic derecho aquí y le digo pegar desde Excel. Se cargó correctamente y aquí también voy a validar. Se validó correctamente. En caso de que hubiera errores tanto en el libro de compras de ventas, entonces no me va a salir este mensaje, me va a salir tiene errores y me va a decir en qué filas están los errores. Entonces yo uno por uno tengo que ir modificando, tengo que ir corrigiendo aquellos errores, ¿no? Ya está, entonces ya está transcrito correctamente al facilito los libros. Entonces voy a proceder a guardar. Los registros se guardarán correctamente en la siguiente dirección. Entonces en el momento de crear el NIT, aquí ya me ha creado una carpeta. Entonces digo aceptar. Ya, entonces ahora voy a generar el código para poder exportar a internet a la página de Impuestos Nacionales. Entonces generar es un libro de compras y ventas con movimiento. Entonces es mensual, porque también existen libros que se envían en forma anual, ¿no? En nuestro caso es original. Si fuera rectificatoria, por decir que este libro está mal hecho, etcétera, tengo que corregir, entonces hago una rectificatoria, ¿no? Bien, entonces ya tengo aquí mensual y original, voy a generar. Entonces se ha guardado correctamente nuevamente aquí la generación del libro, ¿no? Aceptamos. Entonces me está diciendo que dentro de esta carpeta, dentro de este NIT, se va a guardar la información. Entonces aceptamos. ¿Desea abrir la carpeta? Puedo decir sí o puedo decir no, ¿ya? Pero en este caso voy a decir sí, para que me pueda mostrar en dónde se ha copiado, ¿ya? Entonces aquí ya se ha copiado, ¿ya? Y entonces voy a
Ya, ese es el libro que se ha creado. Miren, entonces aquí tengo los datos, el NIT, el contribuyente, el periodo, cuántos registros tiene mi libro de ventas, 6, cuánto es el monto y mi libro de compras, ¿no? Toda la información. Entonces esto voy a imprimir, voy a archivar, ya de cada cliente o de la empresa tengo que ir archivando, ¿no? Entonces posteriormente a eso voy a enviar a la página de impuestos nacionales, ¿no? Entonces esa clase va a ser otra porque hay que tener internet, etcétera, para poder enviar. ¿Ya? Entonces ese es el procedimiento para poder enviar y registrar los libros. Muchas gracias.